sentí de parte de Dios volver a establecer estos fundamentos para poder seguir en las siguientes semanas, más detalladamente. Ahorita va a ser algo nada más así general. Y damos gracias a Dios porque Él pone las palabras para ministrarlos, hermanos. Voy a aprovechar y tomar eso de la imaginación para aplicar el principio aquí. Me acordó de lo que dice Bill Winston, Andrew Womack, dice que para poder nosotros comenzar a recibir todo lo que Dios nos da como herencia en Cristo Jesús, tenemos que aprender a vernos primero en nuestro interior lo que somos, ¿verdad? O sea, si somos sanos, tenemos que aprender a vernos primero en nuestro interior, que ya fuimos sanados por la llaga de Cristo. Mientras estaba diciendo eso, fue cuando Dios me cambió. Vamos a Romanos 8:2 y luego nos regresamos al 7. Es donde Dios me cambió a estos fundamentos, y por primera vez veo Romanos 2. Ahora entiendo por qué Dios me dio una definición, y yo sé que estoy cambiando así de tema, pero quiero agarrar el hilo así como Dios lo vaya poniendo. Ahora entiendo, hermanos, el propósito de renovar nuestra mente. Romanos 12:2 dice: transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahí tiene que haber una transfiguración, que es la misma palabra que usó Jesús en el monte de la transfiguración. Para describir el estado final de algo que comienza a transformarse, como la oruga en la mariposa, ¿verdad? O sea, por muchos años vive como oruga, pero luego llega el tiempo en el que se abre, pasa un tiempo de, pues no durmiendo, ¿verdad? Pero como de letargo, en el que yo lo puedo aplicar al aprendizaje que nosotros tenemos que hacer en la palabra de Dios. Y de repente se abre esa oruga y sale ahora un nuevo ser, una mariposa totalmente distinto a lo que era unos días atrás, ¿verdad? Totalmente distinto. Sin embargo, en su esencia, pues proviene de esa oruga, nada más que ahora tiene una apariencia totalmente diferente y ahora la pueden percibir como una mariposa. Y de lo que antes batallaba para caminar en el árbol carnalmente, a paso diminuto, ahora puede volar. Esto viene del cielo ahorita, hermanos. O sea, es la misma aplicación a la que nosotros tenemos que llegar, en la que en la carne caminamos como la oruga, ¿verdad? Muy despacito, y ahí vamos pasito a pasito, no avanzando nada, y de hecho no yendo a ningún lado en sí, ¿verdad? O sea, la carne es, no quiero hallar, ya me imaginé varias palabras, pero no las quiero decir. Pero el espíritu son pasos agigantados, ¿verdad? Por eso se compara con viento. Y lo primero que nosotros como cristianos tenemos que aprender a hacer es vernos en la nueva identidad en la que fuimos creados en Cristo Jesús. Y Romanos 8 es precisamente eso. Y lo pude ver ahorita, cómo Dios introduce
capítulo a través de Pablo, después de dar una explicación detallada, que ahorita nada más la vamos a ver generalizada, pero la vamos a estar estudiando, y luego al final llega al convencimiento total de que él por sí mismo no puede ser cambiado. Finalmente es algo que no tiene sentido, fatuo, vacío, el tratar de cambiar nuestra carne, hermanos, de estar trabajando para cambiar nuestra conducta, nuestro comportamiento, para tratar de ser agradables a Dios. O sea, imagino yo que la misma palabra era futile, es vano, ¿verdad? Vacío, que no, o sea, a final de cuentas no tiene ningún sentido el estar haciendo todas esas cosas en la carne, porque es imposible llegar al estado en el que Dios quiere que estemos. No se puede. Y Pablo llegó a esa conclusión. Pablo tenía una imagen distorsionada de lo que él era cuando estaba en la carne, y vaya que sí era algo, ¿verdad? O sea, lo dice ahí en Filipenses capítulo 3. Y ahorita vuelvo ahí a Romanos 8. Pablo dice en Filipenses capítulo 3, versículo 4, dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Bueno, les voy a leer el 3 porque no quiero que tengan una mala interpretación acerca de lo que Pablo estaba diciendo. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, judíos, ¿verdad? Los que en espíritu servimos a Dios ahora. Y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. O sea, ahora Pablo entendió lo que era en el espíritu, ¿verdad? Pero no lo sabía, hermanos. Y es lo que comienza a relatar, porque dice en el 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si no quiero caminar en el espíritu, tendría mucho de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia. ¿Lo ven? ¿Cómo se percibía él anterior a ser nacido de nuevo? Lo que él habla en el versículo 3, aquí está relatando cómo no era en ese entonces. Porque dice, en cuanto a la justicia que viene de la ley, irreprensible era. Nadie me podía llamar la atención en ningún aspecto. Era tan perfecto en mi caminar como fariseo de fariseos delante de Dios, que él se consideraba, hermanos, como alguien que había cumplido la justicia de Dios. Así eran los fariseos. Sí, es soberbia, pero ellos no sabían en sí por qué venía esa soberbia. Acuérdense de que cuando está hablando de él como fariseo, todavía no nacía de nuevo. Todavía no había un entendimiento espiritual acerca de las cosas que Dios le habló después de su conversión. Él no entendía en su espíritu, porque era un espíritu que aún no nacía de nuevo. Sí lo podemos ver, ¿verdad? Eso. No sé ni en dónde, de tantas hojas que tengo, hermanos. O sea, los fariseos creían estar vivos por la ley para con Dios,
sin saber que era la misma ley la que los condenaba a muerte. ¿Verdad? Qué tremendo. Pablo no entendía aún eso. Entonces, por eso dice él, dice en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Y ya después explica en el 8 donde por medio del conocimiento a Cristo es lo único que a él le importa de aquí en adelante. Dice que ha perdido todo lo que él era anteriormente y que ahora lo tiene por estiércol, basura esa es la palabra, para ganar a Cristo y ser hallado en él, ahora sí, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pablo entendió. La cuestión es que nosotros también tenemos que llegar a ese entendimiento, porque la carne es muy engañosa, hermanos, la religión es muy engañosa, siempre nos lleva hacia el desempeño, el esfuérzate tú para poder alcanzar algo. Aún en medio de la religión, eso sucede muy a menudo. Y aún en la palabra de fe, sucede. Y les dije hace ratito que ahora entiendo por qué Dios me dio esta, si es que la encuentro. Se reirían, hermanos, si ustedes ven los apuntes que tengo. Necesito unas clases, instrucción acerca de cómo ordenar ciertas, las cosas escritas, porque por todos lados tengo cosas. Bien, y entiendo por qué, o sea, de cierta manera me explicó esto, no es que me haya revelado, porque la revelación viene a través de la palabra que estamos meditando y entendiendo. Es como un fruto, como algo que provino de ese versículo que estaba, pues sí, es revelación. Dice, se los voy a leer para que ustedes me entiendan. Dice, el objetivo de confesar con una mente renovada no es para obtener la sanidad, o no es para obtener el favor de Dios. Es más correcto eso. O sea, el objetivo de confesar nosotros la palabra con una mente renovada ya, no es para obtener el favor de Dios. Y al principio no lo entendí muy bien, pero ahora sí lo entiendo, hermanos, porque bajo la religión, bajo la carne, uno, o sea, primero estaba la ley, y la ley te obligaba a desempeñar para poder tratar de obtener el favor de Dios. Pero luego venimos nosotros al conocimiento de la palabra, a la fe. Y si no tenemos cuidado, vamos a caer en el mismo lugar en el que estábamos bajo el principio ahora de la fe. Porque cuando yo les digo que el objetivo de confesar con una mente renovada no es para obtener el favor de Dios, es porque normalmente así lo hacemos nosotros cuando venimos a la fe. Por las llagas de Jesús fui sanado. Por las llagas, es que sí dice la palabra que por las llagas de Jesús fui sanado. Y nos convertimos en una máquina de confesiones, que es algo totalmente diferente al desempeño, porque ahora estamos utilizando palabras. Pero a final de cuentas, el propósito de estar haciendo estas confesiones es para obtener el favor de Dios. Caemos en lo mismo, exactamente en lo mismo. Entonces, donde estaba meditando, sí me pude explicar, ¿verdad? Porque es difícil de explicar, pero donde estaba meditando en esto, Dios fue lo que me dijo. El objetivo de confesar con una mente renovada no es para obtener el favor mío,
sino para establecer tu identidad. Y o sea, me iluminó el propósito de Romanos 8, que es cuando entramos nosotros en la gracia. Fíjense cómo Pablo lo pone. Yo creo que todos caemos en ese error cuando tratamos de vivir por obras o vivir por fe también. Pues, caemos muchas veces en ese error, en donde dice en Romanos 7:25, bueno, del 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y ahorita llegamos a esa explicación, así en general, nada más, porque no quiero comenzar el tema, quiero nada más explicar hacia dónde vamos a entrar. Y es una de las cosas más importantes que ustedes pueden establecer en sus vidas, hermanos. La identidad de cada uno de ustedes, lo que son en Cristo Jesús. Eso es lo que Pablo o Dios está tratando de abrir nuestra mente para poder entender que no es una serie de rituales ni de pasos los que tenemos que estar buscando, es el entender quiénes somos en Cristo Jesús. Y por algo Satanás vino y atacó esa identidad desde el principio, en Adán y en Eva, ¿verdad? O sea, cuando vino y les preguntó, ¿por qué no comen de ese fruto, ¿verdad? Y luego Satanás le dice, no, es que Dios no quiere que ustedes sean como Él. Pero ya eran como Él. Fueron creados a su imagen y semejanza. Dios los hizo a su imagen y semejanza. Ya eran como Dios. No eran Dios, pero ya habían sido hechos como Dios. Sin embargo, Satanás vino a cuestionar la identidad de Adán y de Eva, sobre todo Adán, ¿verdad? Vino a cuestionar esa identidad a través de Eva. Y finalmente cayeron, ¿verdad? O sea, se preguntaron o quisieron hallar lo que ellos verdaderamente eran cuando ya eran eso. Y lo vemos también en Jesús. O sea, cuando fue bautizado, vino el Espíritu Santo a través de una paloma, ¿verdad? Entró a la tierra con un vehículo de autoridad, porque necesitamos tener carne para poder tener autoridad aquí en la tierra. Y se oyeron las palabras, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. O sea, Dios lo declaró a Jesús, que estaba siendo bautizado, como su hijo ahí. Y luego el Espíritu lo llevó ahí al desierto, y ahí en el desierto, después de estar en el límite de la vida y la muerte, ¿verdad? Que son los 39, 40 días de ayuno en el que el cuerpo no recibe alimento. Comienza el cuerpo a entrar en restricciones y hasta que se pueden parar las funciones totalmente y viene la muerte. Obviamente el hambre es tremendo en ese estado. Y fue cuando precisamente vino Satanás a tentarlo. Todo fue por diseño, ¿verdad? Sin embargo, cuando Satanás le dice a Jesús, convierte estas piedras en pan, obviamente tenía hambre. Las palabras que utiliza en las primeras dos tentaciones es para decir, si eres hijo de Dios. Le dice a Jesús, si eres hijo de Dios. Pero hacía unas cuantas horas que la voz de Dios se había oído en el río Jordán, donde habían dicho delante de todos los que estaban ahí, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Y obviamente Jesús lo oyó y los que estaban alrededor. O sea, no había duda
y más proveniendo de Dios, que Jesús era el Hijo de Dios. Sin embargo, Satanás vino a tentarlo precisamente con eso. Si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le contesta en acuerdo con esa tentación, le contesta con la palabra de Dios y le dice, o sea, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bueno, si eres hijo de Dios, di, ¿cuál es la segunda tentación? Lánzate de aquí, de esta peña, ¿verdad? Y los ángeles te sostendrán. Si eres hijo de Dios, no tienes por qué temer. Si te tiras, te van a sostener en sus manos. Pero estaba cuestionando realmente la identidad de Jesús. ¿Lo ven? Si Jesús hubiera respondido en acuerdo con eso, hubiera caído en esa tentación y hubiera cometido un pecado. Y lo leemos y nosotros como que decimos, híjole, sí, o sea, qué bueno que Jesús contestó así. Pero no nos damos cuenta de que aún al día de hoy sigue haciendo la misma. Acuérdense que Satanás siempre viene por los mismos caminos y haciendo los mismos cuestionamientos de siempre. Entonces, cuando nosotros tomamos, por ejemplo, la palabra de fe y comenzamos a declarar que somos los sanos en Cristo Jesús, es muy fácil y normalmente caemos en ese engaño de tratar de, ahora por la renovación de la mente, tratar de guiarla con el propósito de recibir algo de parte de Dios o estar esperando algo de parte de Dios. Pues digo, a final de cuentas para eso es la renovación de la mente, ¿verdad? O sea, ahora digo, por las llagas de Jesús soy sano y estoy esperando que algo suceda. Y no nos damos cuenta, hermanos, de que nos está jugando el mismo engaño que trató de jugar anteriormente, que hizo con Jesús, que hizo con él, que ha hecho por siempre. Porque en sí el propósito de renovar nuestra mente no es para obtener algo de parte de Dios. Fue donde Dios me explicó un poquito más acerca de esto y ahora se los transmito a ustedes para que no caigan en ese mismo engaño de parte del enemigo. Entonces, la renovación de la mente no es para obtener algo de parte de Dios, sino para establecernos en la identidad que somos en Cristo. Y Pablo comienza ahí describiéndolo y dice, ahorita lo van a entender un poquito más claro, pero comienza diciendo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Te está hablando de tu identidad. Ahora en Cristo Jesús no hay nada que tú puedas hacer en la carne o tropezar o hacer indebidamente que pueda hacer que Dios venga a condenarte o a acusarte por causa de que la carne no haya seguido una conducta apropiada delante de Dios. Te está diciendo, no tienes que caer en ese engaño. Pablo nos está instruyendo a que ahora en Cristo Jesús, caminando en Él, no hay absolutamente ninguna condenación, ninguna acusación o ninguna sentencia adversa que venga de parte de Dios porque tu carne tropezó. Y el secreto está, hermanos, en reconocer cuando tropezamos. Porque no es si vamos a tropezar, es cuando tropieces en la carne, porque sucede más veces de lo que queremos. Y Pablo entendió eso, porque Pablo caminaba y decía, yo soy irreprensible en la ley. Nadie me puede decir, Pablo, fallaste en cumplir
esa cláusula o ese artículo o esa ley de la Torá, no la hiciste. Pablo decía, no, yo soy irreprensible. Son palabras mayores esas, hermanos. Porque él estaba diciendo que él merecía, él era agradable a Dios y merecía la justificación. Pero ahora lo entiendo y vamos a hacer nada más así un repaso en general de esto. Creo que con eso ya puedo, no lo vamos a ver todo, lo vamos a ver todo después, más adelante. Y yo les exhorto a que, de ser posible, hermanos, no se pierdan. Yo sé que muchos no pueden venir ahorita por las restricciones que hay en el puente o por horarios o lo que ustedes quieran, pero sí los exhorto, hermanos, a que tomen más cuidado de lo que Dios está revelando ahorita en estos tiempos. Y no nada más en estar atentos, sino también en las veces que nos instruye. Y estoy hablando también del martes a las 6 de la tarde. O sea, no estoy diciendo tienen que estar todos aquí, no. Pero sí hagan el esfuerzo de separar cuando menos esa hora o hora y media y apartarla para la instrucción de lo que Dios está hablando. Porque obviamente, hermanos, lo vamos a necesitar muy pronto. Yo estoy hablando muy pronto. Muy pronto. Si me preguntan el mes y todo eso, yo les diría junio, julio, pero no se los voy a decir. Pero sí, muy pronto vamos a comenzar a estar entrando en la aplicación de estos principios espirituales. Y después les digo por qué. De una vez, dice Connie. Sí, ¿verdad? Es que, ¿saben por qué les digo así estas cosas? Porque si entro en eso me desvío de lo que el Señor me está diciendo. El martes puede ser, sí, pero sí lo vamos a ver. Ok, entonces vamos a Romanos 7 y me voy a ir, no viendo todo, pero sí quiero ver los puntos y las bases para que ustedes entiendan por qué Pablo llega a Romanos 8:1. Y nos comienza a enseñar acerca de nuestra identidad, de quiénes somos en Cristo Jesús. Tan importante el meditar. En la mañana yo creo que se me pasó la hora, que me iba a levantar a estudiar. Como quiera me levanté, pero me levanté más tarde. Me quedé dormido un poquito más, pero me quedé dormido porque yo creo que como comenzando como a las 6 de la mañana me desperté y Dios estuvo pasando en mi imaginación, repasando estos puntos y llegamos a Romanos 8:1, donde fue cuando Dios me dijo acerca de que la renovación de nuestra mente es por causa de entender la identidad que somos, quiénes somos en Cristo. No para hacer confesiones nuevas y porque ahora estoy en el Espíritu y en la fe, ahora quiere decir que por mis confesiones voy a recibir lo que antes no podía recibir. Caemos en el mismo juego. Eso es lo que quiero que entiendan hoy. Y comenzó a repasar los versículos de mi identidad entre dormido y despierto. Ustedes conocen ese estado cuando estamos ahí dormitando, ¿verdad? Y estás a la misma vez consciente de lo que estás pensando y puedes ordenar tus pensamientos. Me imagino yo que a ustedes también les sucede. Bueno, yo sabía, estaba dormido, pero sabía lo que estaba pensando. Y estaba pensando los versículos que quería identificar, que me hablan de mi identidad en Cristo Jesús. Y cerré todo lo que
el mundo te arroja, y comencé a hablar y comencé a decir, en mi mente, ¿verdad? Pero comencé a decir, soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Por ejemplo, soy hijo de Dios, no siervo de Dios. Dios me ha dado su mente, tengo la unción de Cristo, la vida Zoe de Dios está en mí. O sea, comencé a meditar en lo que soy en Él, no en lo que quiero ser. Y fue cuando comencé a entender estas cosas de las que les estoy hablando ahorita, que vamos a entrar más a detalle más adelante. Pero Pablo llegó a ese entendimiento, hermanos, porque dice en Romanos 7:24, ahorita vamos al 1, dice en Romanos 7:20, y sí, o sea, es nada más algo en general, ¿verdad? Pero necesito pescarme porque a veces me voy. Dice Romanos 7:24, dice, miserable de mí. Pablo llegó a la conclusión de que, bueno, ahorita lo vemos. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y en el 25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Cuando entramos en la fe, cuando entramos en esta palabra tan poderosa, porque es palabra poderosa, la fe es muy poderosa y la palabra de Dios obviamente es la que contiene ese poder. Pero cuando venimos a este conocimiento es porque obviamente ya llegamos a una frustración. Yo no entiendo, hermanos, o sea, o más bien no hay nada más frustrante de tratar de obtener el favor de Dios mediante las obras de la carne. No sé cómo hay todavía personas que pueden seguir tratando de obtener el favor de Dios por medio de cumplir ciertas obras en la carne. Es frustrante, la mera verdad. O sea, yo digo, tienes que llegar al punto de hartazgo, de decir, ya estuvo, o sea, por más que quiero, o sea, ¿de qué se trata todo esto? Y Pablo llegó a ese punto. Yo creo que todos tenemos que entender cuando llegamos a ese punto. Porque dice Pablo, miserable de mí, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte que no me deja? O sea, quiero hacer el bien, pero no puedo. Paso por un lado así de algo que está sucediendo en la calle y el Señor me mueve a bajarme y ayudar y de repente digo, no, pues es que, o sea, tengo que llegar allá al trabajo, tengo que hacer esto, o sea, quiero yo hacer el bien, pero el hacerlo no está en mí, finalmente fallamos y lo que quiero no lo hago, o sea, quiero estar físicamente en entrenamiento o comer bien y me ponen un banana split enfrente y no quiero, pero finalmente me lo como, ¿verdad? O un sándwich de nieve o nievecitas chiquitas. Porque estamos respondiendo con la carne. Pero fíjense cómo en Romanos 7:24 dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y nosotros, cuando llegamos a la palabra de fe, interpretamos, leemos eso, pero lo interpretamos como miserable de mí, ¿qué me librará de este cuerpo de muerte? Ah, la palabra de fe. Por las llagas de Jesús soy sano. Ok, entonces cuando viene un síntoma, por las llagas de Jesús soy sano. Y en lugar de entender quién me librará, lo convertimos en qué tengo que hacer para librarme de ese cuerpo de muerte. Y comienzan las confesiones a ocupar las obras que antes hacía. ¿Lo ven? Y la palabra no dice eso, la palabra dice, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? Y en esa pregunta que está haciendo Pablo, está la misma respuesta también. Gracias doy a Jesucristo, a Dios por Jesucristo.
eso significa que mi carne ya no tiene opinión. Mi carne ya no tiene voto. Ese es el mayor problema de los cristianos, aun cuando entramos en la palabra de fe, que queremos razonar nuestra salida para poder obtener el beneficio de Dios y recibir lo que estamos pidiéndole. Sin entender que está tan claro en la palabra donde dice, mientras tú trates de esforzarte en tu carne o mediante tu carne obtener el beneficio de la promesa, no va a suceder. Ain't gonna happen. No va a suceder. Porque el que hace todas esas cosas, y ahora ya me entendieron, ¿verdad? Lo de Romanos 8. Hace 2 semanas comenzamos ese tema. Y ahorita estamos entrando en eso, pero estamos sentando las bases nuevamente. No hay nada que yo pueda hacer en mi carne. No quiere decir que yo ya me quedo tirado ahí. No. Vamos a entender esto. Pero no quiere decir que por medio de mi esfuerzo o de mi comportamiento pueda hacer que el fruto venga. No, estamos al revés, hermanos. Estamos al revés. Y esa es una de las razones por las que yo predico que el arrepentimiento enseñado por la iglesia o por la religión de nada sirve. Arrepiéntete, vuélvete de tus pecados. Pues sí me vuelvo de mis pecados, pero mañana voy a estar otra vez arrepintiéndome de lo mismo, porque mi carne aún no ha cambiado. Si he mentido, mañana voy a seguir mintiendo. O cuando me presionan en la carne, voy a volver a contestar con lo mismo. Entonces, ¿de qué me sirvió el haberme arrepentido hace 3 días? Para obtener el favor de Dios. Pues mañana lo voy a tener que volver a hacer. ¿Lo ven? O el ir a orar por la ciudad. Nos arrepentimos como pueblo, como ciudad y como eso. Ok, ya lo oraron desde los lugares altos. Desde un helicóptero, o allá en un avión, o allá en la cima del monte de Eagle Pass. Y pasado mañana, la ciudad sigue su curso, hermanos. Van a seguir haciendo lo mismo. Entonces, ¿de qué sirve esa oración? Ese arrepentimiento no es genuino. Porque el arrepentimiento es un cambio de dirección. Ok, sí, lo entiendo en mi mente y quiero cambiar de dirección, pero si lo dejo nada más a eso, mañana o pasado mañana voy a volver a hacer exactamente lo mismo, porque mi carne sigue siendo la misma. Entonces, cuando yo entro en este tema, tengo que entender que el cambio de dirección no es un arrepentimiento en el que, ya voy a dejar de hacer eso. No, eso no sucede. Así está entendido, pero no sucede. Ustedes no pueden dejar de hacer lo que su carne quiere hacer, porque el pecado está ahí, en la carne. Mi única manera de cambiar de 180 grados es decidirlo en mi mente. Primero es una decisión, pero entender que el cambio viene por una transformación de entender quiénes somos en Cristo Jesús. Y si yo digo soy el sano en Cristo Jesús, no ando buscando la sanidad inmediata en el siguiente segundo, o en la siguiente hora, o en el siguiente día. Y si no viene, pues entonces tengo que confesar más. No. O sea, cuando yo digo soy el sano en Cristo Jesús, estoy estableciendo mi identidad. ¿Quién soy? Independientemente de los síntomas. Si la carne quiere entender o no quiere entender, si quiere ceder los síntomas o no quieren ceder, mi identidad sigue siendo, soy el sano en Cristo Jesús. Eso fue algo que Él me heredó a mí, que yo tengo como beneficio, y ahora en mi interior, al caminar en eso, tiene que venir un fruto resultante de eso que soy en Cristo Jesús. Pero eso
Es el orden correcto. Tiene que venir, aunque tropiece en la carne las veces que tenga que tropezar. Eso no quiere decir que no soy el sano en Cristo Jesús. ¿Lo ven? Aplica todo, hermanos. Y en base a eso es que quiero construir esto de Romanos 7 y luego proseguir en Romanos 8. Quiero que ustedes entiendan que su carne está muerta totalmente. Su carne no tiene opinión, no tiene voto al respecto de lo que Dios dice que ustedes son. Va a tratar todos los días de estarles aventando mensajes y síntomas y circunstancias para que ustedes puedan creer lo opuesto a lo que Dios dice que son. Pero es nuestro trabajo no tratar contra esos síntomas, sino trabajar en nuestra identidad. No, yo soy el sano ya en Cristo Jesús. ¿Lo ven? Y para eso tenemos que entender que la carne no tiene opinión. Ninguna. Y antes de comenzar eso les voy a dar 3 versículos para que ustedes entiendan. Hebreos 9, 27 o 28. Quiero que comiencen a ver estos versículos desde ese punto de vista. Tu carne no tiene opinión cuando Dios ha establecido tu identidad. Ay, eso quiero que lo... Ok. Dije que iba a ser corto, ¿verdad, el mensaje? ¿15 minutos tienen? Ok. ¿Lo apuntaron eso? No, lo que dije ahorita. Bueno, si no lo veo en la declaración que hice ahorita, me distraje por lo que estaba diciendo y se me fue, pero quedó grabado, ¿verdad? Sí. Ok. Hebreos 9. Eh, 28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Sin relación con el pecado. Sin relación con el pecado. Tú ya no tienes tu carne. Ya no tiene opinión en cuanto a que tropecé hoy, hice algo equivocado y es importante ir entendiendo estas cosas, hermanos, porque normalmente los que nos acusan en la gracia, de la gracia en la que vivimos, la libertad que tenemos, tocan ese punto, de que dicen que ya no tienen nada que hacer, que su carne pueden hacer cualquier cosa. No es lo que estoy diciendo. Para nada. O sea, cuando tú caminas en Cristo Jesús, en tu identidad, va a haber un fruto, pero va a haber un fruto de justicia. Y se describen ahí en Gálatas capítulo 5, ¿verdad? Amor, gozo, paz, benignidad. Una persona que está pensando en aprovecharse de la gracia para hacer de sus cositas, no ha entendido absolutamente nada. Así que yo no estoy hablando de que les estoy dando permiso para hacer absolutamente nada. Bueno, la Biblia, ¿verdad? No yo. No estoy hablando de eso. Pero sí estoy diciendo que la carne de ustedes, por más que tropiece mientras ustedes están buscando su identidad, están estableciendo su identidad, no tiene gran importancia las veces que tropecemos. Porque Cristo no viene en relación, no va a venir a preguntarte acerca de tu pecado, hermano. Va a venir a decirte por qué no creíste lo que yo dije que tú eras en mí. A eso va a venir. ¿Por qué no me creíste? ¿Por qué no creíste cuando te dije que tú eras el sano en Cristo Jesús? Ya eres eso. No necesitas andarlo buscando. Yo lo obtuve por ti. Tu responsabilidad es
establecerte, identificarte con esa identidad que yo te di por gracia a ti. En eso tenemos que concentrarnos. Cuando yo comienzo a hablar lo que yo soy en Cristo Jesús, el fruto de justicia va a comenzar a salir. En lugar de andar pensando por qué la regué, por qué tropecé, por qué hice esto. ¿Sabes por qué? Porque tu carne tiene el virus del pecado. Y mientras no recibas el cambio de identidad, ese virus va a seguir hablando a partir de tu carne. Ok, y más rapidito. Primera de Pedro 2:24 dice, Yeshua quien llevó nuestras enfermedades en su cuerpo sobre el madero, para que estando yo muerto al pecado. ¿Qué quiere decir muerto al pecado? Que cuando mi cuerpo me diga, mi carne me diga, ¿tienes esto? No tienes opinión. La palabra dice, estás muerto al pecado, pero vivo en la justicia. Es todo lo que diga la palabra de Dios, eso es lo que voy a aplicar a mi vida. Eso es quien soy yo, no para recibir, sino porque me fue garantizado y dado en herencia. Eso es lo que yo soy en Cristo Jesús. Pero tienes este síntoma, estoy muerto al pecado. La persona que está muerta ahí, se los he dicho, tú le puedes ir a decir, eres el más horrible que existió sobre la tierra, te odio con odio jarocho, espero que te vuelvas a morir otra vez. Pero esa persona que está en el ataúd no te va a responder porque está muerto. Ni aunque le hables bonito, el más hermoso, no te va a responder, no. Está muerto. Así debemos de considerarnos al pecado, muertos al pecado. No tiene opinión en nuestra vida, no debe de tener tiempo aire dentro de nosotros, pero sí la palabra de justicia. Y tenía 3, nomás me acordé de 2. Romanos 4:25 en la NLT, se los voy a leer. Búsquenlo ustedes ahí en la que tengan, pero en la Romanos 4:25 en la NLT dice, quien murió por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. Pero para que lo entiendan un poquito más claro, dice en el 25, Él fue entregado para morir por causa de nuestros pecados, Jesucristo, y fue resucitado a vida para hacernos right with God, para estar bien delante de la presencia de Dios. Murió por nuestros pecados, pero resucitó a la vida para presentarnos santos delante de Dios. Punto final. ¿Lo entienden? No tengo yo que andar buscando el estar correctamente delante de Dios. Ya estás correctamente delante de Dios. Tu carne te dice que no lo estás y te lo va a seguir diciendo. Por eso les digo, qué cosa tan frustrante no entender esto y estarte tú considerando como el que tiene que hacer algo para obtener algún beneficio de parte de Dios. Eso es frustrante, hermanos. La ley es frustrante porque no fue hecha para eso. No fue dada para tener un comportamiento adecuado. Bien, quiero nada más ver algunos versículos así rapidito de Romanos 7 para que ustedes van entendiendo lo que Pablo entendió y más adelante lo vamos a ir entendiendo con más claridad. Dice Pablo 7:1, y me voy a ir brincando así, les voy a ir diciendo. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. La palabra conocen es ginosco, y es una palabra que habla de una intimidad con algo. Entonces, obviamente le está hablando a los judíos. Nosotros creemos que conocemos algo de la ley, pero nunca hemos vivido en la ley. Y estar restringidos en lo que hacemos y lo que no hacemos. Y una vez que violas un concepto o un precepto que merece muerte, cae el mazo
y te vas a la cárcel o estás esperando tu sentencia, ¿verdad? La ley no anda jugando con eso. Y aquí lo vemos desde otro punto de vista, pero la ley no anda jugando, ni te va a dar oportunidad. Cometiste una felonía o un crimen, te llevan a la cárcel, te llevan con un tema que se llama magistrar, o sea, te dicen todo lo que va a suceder y te dan una cita para la corte. Cuando llegas en la corte, una vez que el juez deja caer el mazo ese, bye bye, ya no hay opciones. Entonces, Pablo está diciendo que bajo la ley nadie podía obtener el beneficio de Dios. Ya había una sentencia que te juzgaba inmediatamente cuando quebrabas algo, ¿verdad? Y Pablo decía, yo no quebré, nunca he quebrado ninguno de ellos, estando en una condición de muerte espiritual. Sí quiero que lo entiendan eso, porque entiendo por qué Pablo se decía eso de sí mismo. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos, que la ley se enseñorea o tiene dominio del hombre entre tanto que éste vive? O sea, la ley no te va a dejar en paz. La ley, en el momento que tú violes un principio, hay una sentencia adversa. Y luego da un ejemplo acerca de la mujer casada, que me lo voy a brincar, porque no es lo que quiero ver ahorita. Dice en el 4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces, ya hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, ahora somos de otro, es otra forma de obtener la justicia para poder llevar fruto a Dios. Y luego nos dice acerca de las pasiones pecaminosas que estaban en nuestra carne, que obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Fíjense cómo la ley trataba de hacer que tu comportamiento pudiese obtener la justicia de Dios. Pero la gracia ya te dio la justicia y está tratando de educarnos a que entendamos quiénes somos para llevar el fruto que ya está dentro de nosotros de justicia. Hay varias cosas que voy a tener que revisar pero qué interesante. Siete, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Pablo decía, no, claro que no, en ninguna manera, porque yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la justicia si la ley no dijera, no codiciarás. Me voy a adelantar un poquito porque quiero ver ese punto. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda justicia, toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Quiero que entiendan este punto. Dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, para cuestión de entendimiento, se los voy a leer nuevamente en la en Romanos 7, en la NLT, ese versículo para que lo entiendan. Dice, en la Reina Valera, y también la King James, no se entiende así a primera vista. Dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo. No quiere decir que Pablo en algún tiempo estuvo sin la ley, porque él desde chiquito, para los 5 años, ya se sabía el Pentateuco de memoria, hermanos. Era un requisito bajo los instructores de la ley, que en ese tiempo era Gamaliel, y Gamaliel era sumamente exigente, como lo son la mayor parte de los judíos. Entonces no está diciendo que Pablo vivió sin la ley en algún tiempo, pero para entenderlo, en la NLT dice,
Dice, at one time, en un tiempo, I lived without understanding the law. En un tiempo viví sin entender la ley. Y lo entiendo por qué dijo eso, porque su espíritu estaba muerto. Pero una vez que vino al conocimiento de Jesús, su espíritu revivió y la ley, hermanos, que él había guardado tantas veces y por la cual él se dice que era irreprensible, ahora entendió que había una parte espiritual. Y lo dice ahí, mire, dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Me voy a brincar el 14. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual. Pablo entendió que la ley que él practicaba como fariseo, mientras la practicó así como fariseo, él decía que la había cumplido todo hasta esa fecha irreprensiblemente. Pero cuando Pablo nació de nuevo, entendió un aspecto espiritual que antes no había entendido. Y lo podemos ver cuando Jesucristo viene al monte de la... ¿Cómo decía? No. Cuando en Mateo 5, ay, se me fue la palabra. No, las bienaventuranzas. Cuando viene al monte de las bienaventuranzas, Jesucristo nos enseña algo que antes los fariseos no veían. Ya voy a acabar. Espero. Dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, 5:19, Jesús dijo, muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Está hablando bajo la ley. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que el de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y comienza a explicar, en base a eso, hermanos, Jesús comienza a explicar, les voy a leer nada más el primero. Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Pablo nunca había matado. Su acción física nunca fue el quitarle la vida a nadie. Lo que hacía, lo hacía con permiso de del sumo sacerdote para ir y perseguir el camino de la fe. No es algo, o sea, tenía la autorización para hacer lo que hacía, porque la ley lo indicaba. Tú violas ese principio, vas a morir. No estaba violando ningún principio, y él así lo creía. Pero miren, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, dice Jesucristo, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Son palabras. Está entrando en el ámbito espiritual. Y Jesús está explicando, ampliando la ley y decir, en base a lo que nos dijo en Romanos 7:19, que la ley es espiritual, tiene un aspecto espiritual, no el solo hecho de decir, no he matado, quiere decir que ya cumpliste la ley, sino el hecho de decir, deseo, no te aguanto, no sirves para nada. Hablar mal en contra de alguien. Jesús está diciendo, ese aspecto espiritual es pecado también. Y Pablo lo encontró, hermanos, ahí en Romanos 7. Ay, no sé por qué no dejo el... Dice, mas
en el 8, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin haber entendido la ley, vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, habiendo aprendido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Pablo se halló, dice, porque el pecado tomó ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Pablo entendió que el solo hecho de desear a una persona, estoy cambiando de canal, porque el segundo ejemplo es no adulterarás. Y Pablo dijo, yo nunca he adulterado. Pero Jesús le dijo, no es el solo hecho de físicamente no adulterar, sino el hecho de voltear a ver a alguien en tu corazón deseando a esa persona, ya ocasionaste el violar la ley y cometer pecado. Y estoy hablando mujeres y hombres. Entonces, cuando uno entiende desde ese punto de vista, hermanos, estamos entendiendo que nadie se libra del mazo del juez. Aunque físicamente tú hayas guardado la ley de no adulterar o de no enojarte o matar a alguien, espiritualmente ya lo hemos violado muchísimas veces. Y el juicio ya está dictaminado sobre eso. Entonces Pablo entendió eso ahí en Romanos 7 y comienza el forcejeo de él con su carne. Pero entendió por primera vez que era tan culpable como cualquiera de los que estaba allá afuera. ¿Lo ven? Y lo que sigue está tan interesante, porque comienza ese forcejeo entre la carne y el espíritu, y comienza Pablo a explicar, a exponer lo que hay en nuestro interior en cuanto a carne y espíritu, y la pelea interior que hay. Pero me tardaría otra media hora en explicar eso, y ya me están haciendo señales. Lo dejamos para la siguiente semana, o no sé si el martes, no sé, Dios es el que lleva el liderazgo de esto, pero sí quiero que comiencen a estudiar Romanos 7, cuando menos Romanos 7, varias veces, lo lean, porque ahí van, sobre todo en los últimos 10, 15 versículos. En los últimos 15 versículos. Porque ahí van a encontrar este forcejeo entre la carne y el espíritu. Lo que quiero hacer y no hago, y lo que no quiero hacer y sí hago. Y Pablo está comenzando a explicar el por qué hacemos las cosas que no queremos. Y lo deja tan bien explicado, hermanos, que después viene a Romanos 8 y dice, ok, ahora ya entendimos que en tu carne mora el pecado. Ahí está la semilla de Adán. No se ha ido todavía. Y hasta que no recibamos el cuerpo glorificado nuevo, no vamos a poder deshacernos de esos deseos de la carne. Sí los podemos controlar. Sí podemos, con el entendimiento de quiénes somos, suprimirlos al grado de que ya no van a actuar en nosotros. Pero tenemos que entender sobre lo que vamos a trabajar. Entonces, ahí lo voy a dejar. La siguiente semana vamos a entender ese forcejeo y poder entender por qué siempre en la carne terminamos haciendo lo que no queremos y cómo evitarlo. Así allá vamos en la siguiente sesión. Amén. ¿Le sirvió de algo?
Es bueno entender esto con sus fundamentos, porque la victoria que está delante de nosotros, hermanos, y lo digo sin tartamudear, lo que está delante de la iglesia, del cuerpo de Cristo, van a ser cosas que no nos hemos imaginado, las victorias que va a tener la iglesia. Pero no vamos a poder experimentar la mayor parte de ellas si seguimos viviendo bajo los efectos de la carne, o la consideración de la carne, o poner atención a la carne. No los vamos a experimentar, porque el mundo es el que va a experimentar eso. Y si tú como cristiano te dejas guiar por tu carne, vas a experimentar lo mismo que el mundo está experimentando. ¿Ok? Amén. Padre, gracias en el nombre de Jesús.